Sucores, saludos cordiales. Hoy les traigo una interesante disertación que tiene como título Los apóstatas modernos activistas utilizan la animaversión en contra de la JW. O sea, cómo los apóstatas de la actualidad, de los apóstatas modernos, utilizan la animaversión. ¿Qué cosa es la animaversión? Si vamos al diccionario de la RAE, que ustedes lo pueden buscar, ¿no? En su propia computadora, en el teléfono. Esta palabra significa enemistad, se traduce como aversión, inquina, odio, tirria, manía, antipatía, animosidad, resentimiento, malquerencia, todos estos calificativos. Y eso es lo que vamos a compartir hoy, cómo estas personas tienen resentimientos, cómo estas personas tienen tirria y tienen inquina en contra de todo aquel que pertenece al pueblo de Dios, que es llamado testigo de Jehová, según Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 13. También voy a utilizar algunos ejemplos bíblicos de cómo hubieron siervos de Dios que fueron personas buenas, pero la animaversión los llevó a la destrucción espiritual. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Primeramente, quiero empezar, ¿no?, con el relato de Caín y Abel. Génesis, vamos a analizar el texto. Vamos al libro de Génesis. Si alguien puede seguir con la vista, busquen en sus propias Biblias. Vamos a ver algunas palabras en hebreo. Génesis capítulo 4, versículo 5. Vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos al versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El versículo 2 sigue diciendo la Biblia: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que
estos dos jóvenes tenían la tarea, tenían el trabajo repartido, cada cual hacía su propio trabajo. No había manera de que uno pudiera envidiar el trabajo del otro, porque Caín era cultivador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. No había necesidad de que Caín se metiera en el trabajo que estaba haciendo Abel, o Abel y viceversa, ¿no? Con respecto a su hermano. Todo parecía indicar que todo estaba bien, pero a partir del versículo 3 empezó el problema. Y vamos a ver cómo Caín albergó animosidad, animadversión en contra de su propia familia, su propio hermano. Y cómo una persona que ha servido mucho tiempo en la organización de Dios puede despertar en su corazón odio, animosidad, tirria, aversión, todos malos calificativos, y lo puede conducir a la apostasía, porque la apostasía es rebelión. Es una persona que se rebela contra leyes. Eso es lo que es la rebelión. Y es lo que implica la palabra apóstata, la persona que aparta de lo que es justo y se aparta de la ley. En este caso es la Biblia. Muy bien. El versículo 3 dice: aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Todo estaba muy bien. Caín tenía contacto con el Dios Supremo, con Jehová. Dice que trajo algunos frutos y se los dio. El versículo 4 continúa el relato. Ahora, con relación a Abel, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Abel y a su ofrenda. Muy bien, hay un detalle espectacular en el versículo 3, que es el contexto del versículo 4, ¿verdad? Hay una diferencia entre la ofrenda que ofreció Caín a Jehová y de la ofrenda que ofreció Abel a Jehová. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, volviendo, dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense, hay dos detalles aquí en el versículo 4 del capítulo 4 de Jehová vio la ofrenda de Caín. Pero el registro bíblico no dice nada. ¿Cómo calificó la ofrenda Jehová a la ofrenda de Caín? Pero sin embargo, en el versículo 4, Jehová califica la ofrenda de... ¿Se escucha? ¿Me pueden escribir si se escucha bien? ¿Me pueden poner sí o no? ¿Se escucha?
¿Se escucha? Las personas que están presentes me pueden decir si se escucha bien o no. Bueno. Ajá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, dice que Jehová vio dos cosas buenas en Abel: el corazón de Abel y la ofrenda que él ofreció. ¿Y por qué Jehová miró la ofrenda de Abel más que la ofrenda de Caín? Aunque la Biblia no da detalles específicos, pero por la lógica indica que parece que Caín le dio lo que él entendió conveniente darle. O sea, la ofrenda que Caín le dio a Jehová no fue con buen gusto. No fue con una mejor preparación. Quizá no utilizó los mejores frutos, ¿no? Pero Abel sí hizo las cosas de corazón. Te dio lo mejor a Jehová. ¿Qué implica esto? Un apóstata no nace de la noche a la mañana. Una enfermedad no surge de la noche a la mañana. Con el tiempo, esa enfermedad va apareciendo, va agudizando y va trabajando en el cuerpo hasta que la persona le dan un diagnóstico de una enfermedad grave. Las personas que fueron nuestros hermanos, que estuvieron dentro de la congregación, algunos de ellos, de estas personas que se han ido a la organización, algunos de ellos hacían las cosas de mal gusto, como lo hizo Caín. Caín hacía las cosas desinteresadamente, no tenía ningún interés de hacer las cosas correctas o las cosas bien. En el caso de Abel sí, porque eso viene desde el corazón. Y del corazón están las emociones y los sentimientos, donde la conciencia trabaja esas emociones y esos sentimientos. Entonces, una persona que ha estado dentro del pueblo de Jehová buscando algún privilegio con malas intenciones, no deseando ese privilegio para servir a otros, sino para servirse a sí mismo, para ser visto por los hombres, la ofrenda que está ofreciendo ese cristiano o ese testigo de Jehová es la ofrenda de la clase de Caín. ¿Y qué pasa con el tiempo? Que esa persona, como su conciencia está marcada como hierro de marcar, donde se marcan las reses, en este caso los toros y las vacas, cuando se marca, esa parte es insensible y con el tiempo esa persona
enferma espiritualmente y finalmente, de una forma u otra, la persona sale de la organización. Entonces, nosotros como testigos de Jehová, ¿qué clase de ofrenda le estamos dando a Jehová? ¿Una ofrenda sincera, como la de Abel? ¿O una ofrenda no sincera, como la de Caín? Vamos a seguir analizando. El versículo 5 del capítulo 4 del libro de Génesis dice que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. Aquí viene la parte interesante, que es la que vamos a analizar. En gran manera, y decayó su semblante. Vamos a parar aquí en el versículo 5, que está muy interesante. Cuando Caín vio que Jehová no le dio las gracias, que Jehová no miró con buen agrado, o sea, quiere decir que Jehová rechazó esa ofrenda, aunque la Biblia no lo especifica bien, directamente, explícitamente, dice la Biblia que Caín se ensañó, según la Reina Valera del 60. Vamos a buscar la palabra enseñar. Vamos a ver. Caín. Ajá. Dice el pasaje que se le decayó su semblante. Se ensañó y se le cayó el semblante. Vamos a ver aquí la parte decayeron. Vamos a ver. La palabra hebrea para decaer el semblante, la palabra semblante es panim en hebreo, que significa rostro, significa cara, significa faz, significa persona. Ese es el significado de la palabra panim. Pero la palabra nafal viene de una raíz hebrea que significa caer en una gran variedad de aplicaciones. Abatir, acometer, herir, apartar, caída, arrojar, derramar, derribar, derrumbar, descender, desmayar, elevar, humillar, matar, hacer morir, muerto, ruina. Dice que a Caín se le decayó el semblante. Una persona a veces cuando le dicen la verdad y no le gusta, no se le cae el semblante, no cambia, la expresión facial no cambia por completo. Una persona que está diciendo una mentira y usted lo descubre y le dice, eso es mentira lo que tú estás diciendo, la persona cambia de rostro. Se le cae el semblante. Cambia de identidad facial. Completamente. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Pero fíjense que el pasaje dice que se le cayó el semblante no por Jehová, porque él sabía muy bien que Jehová los había creado a sus padres y que él no podía tener acceso a Jehová. Él no le podía hacer daño a Jehová, Caín. ¿Y qué sucedió?
que arremetió contra su hermano, que es donde él podía tener alcance, porque convivía con él. Y ese decaimiento de semblante lo conllevó a la cólera. La palabra hebrea cólera o se encolerizó viene de un verbo hebreo que es harak. El verbo hebreo harak que ustedes ven aquí. Harak significa brillar o calentarse, arder de cólera, celos, airar, alterar, apesandumbrar, arder, enardecer, encender, entristecer, fervor, indignar, inflamar, pesar. Todas esas cosas, todo ese significado del término harak le pasó por la mente a Caín. Todos esos sentimientos y emociones negativas le pasó por la mente a Caín. Pero Caín no dejó que esos malos pensamientos pasaran de largo. Los albergó y los archivó. Y eso es lo que pasa con los apóstatas. Con la animadversión. El odio, la tirria, la animosidad que tienen contra los hermanos superiores, llamados los presbíteros, y con el resto del pueblo de Dios. Entonces, ya Caín estaba encendido en sus emociones. La maldad estaba latiendo en su mente. Ya la maldad estaba fecundando la acción de cometer un acto de homicidio. Y eso es lo que pasa con los apóstatas. Los apóstatas es tanto el odio, es tanto la tirria, es tanto la animosidad, es tanto la animadversión, que ellos no pueden sacarse ese odio, esos malos pensamientos de su mente. Entonces, una forma de descargar esa ira, ese odio, esa tirria, es difamando y calumniando a los miembros que pertenecen a la organización de los testigos de Jehová. El versículo 6, Jehová dice que escudriña los corazones, y Jehová vio el corazón de Caín. Lo que Caín estaba albergando en los pensamientos. Si la Biblia dice que si Jesús conocía los pensamientos de las personas, ¿cómo no lo va a conocer el Padre Celestial, Jehová? Ya Jehová sabía las intenciones que tenía Caín, porque Jehová lo sabe todo. Y Jehová le da un consejo a Caín y le hace una pregunta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Aquí, por segunda vez, aparece la expresión decaído tu semblante. Jehová le recarga, le dice que reaccionara
que tuviera cuidado con lo que iba a hacer, porque le iba a traer malas consecuencias, y Jehová le dijo que tenía el semblante decaído y que iba a hacer algo imperdonable. El versículo 7, Jehová le vuelve a decir: si haces el bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a parar aquí. Jehová le dice a Caín que tuviera cuidado de no ensalzarse. El orgullo. Satanás, aunque la Biblia no lo registra, quizás Satanás y los demonios estaban estaban influyendo en la mente de Caín. Y eso es lo que hacen los demonios y Satanás, el diablo, hoy en día con los apóstatas. Incitan a estos activistas de las redes sociales modernos, incitan a estos ex testigos de Jehová y a estos apóstatas al odio, a la animosidad, a la tirria, como si fuera una fobia. Le tienen fobia al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces la organización, los hermanos ungidos, en distintas literaturas ha hablado acerca del orgullo, del odio, de la animosidad, de las malas consecuencias que pueden traer todas estas malas cualidades? Porque una persona que se hace apóstata pasa por alto todas estas advertencias, hace caso omiso. Entonces, Caín no le hizo caso a Jehová, porque era tanto la prepotencia y el orgullo que tenía Caín, que la humildad no salía de su corazón. Lo que estaba brotando en su corazón eran flores de espinas de maldad. Dice la Biblia que Jehová le dijo: vas a tener dominio sobre él, porque es tu deseo. ¿Y qué ha pasado dentro de las congregaciones? Han habido ancianos de congregación que han querido ser dueños del rebaño, han querido poner sus puntos de vista fuera del arreglo de la organización, fuera del arreglo de las directrices que dice la Biblia. Pero como aquí no existe libertinaje, estas personas han tenido que ser sacadas, censuradas, quitadas de sus privilegios. Entonces, a ellos verse sin privilegio, a ellos verse
desarmado, entonces le sucede lo mismo que Caín. No serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Entonces, algunos testigos de Jehová que se van de la organización y se convierten en apóstatas frontalmente contra la organización, estoy diciendo algunos, no todos, ellos no actúan por una sinceridad o una humildad, sino por orgullo. Porque hay personas que han querido tener más privilegios y más privilegios y más privilegios. Y han querido subir. Porque no están buscando sinceridad en su corazón. Están buscando fama. Están buscando orgullo. Y por eso es que Jehová los quita. Les retira el Espíritu Santo a esas personas. El versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Caín le dio riendas sueltas a sus malas intenciones, a su orgullo, a su odio, a su animosidad, su tirria, animaversión, que es la palabra que estamos tocando, en contra de su hermano. Así le sucede a los apóstatas. Cuando una persona es descalificado, le retiran los privilegios por algo indebido que hizo, como esa persona se ve desarmada y ya no tiene posibilidad de volver a adquirirlo, y como no lo puede volver a adquirir, porque hay ciertas reglas dentro de la organización basadas en la Biblia, entonces al verse perdido, como en el caso de Caín, que ya Jehová lo había rechazado, Jehová no le aceptó la ofrenda, Jehová lo censura y le dice: ten cuidado con lo que vas a hacer, hay pecado a la puerta en ti, porque no estás haciendo las cosas correctas, estás haciendo las cosas por tu propio deseo. Y después Caín, en venganza, por envidia, por animosidad, por su propio ego, mata a su hermano Abel. Y así sucede con los apóstatas. Cuando los apóstatas se ven perdidos, que están desarmados, que ya no tienen privilegio, que ya no tienen posibilidad de dar una conferencia o participar en una asamblea, o quizás pasar un micrófono, o quizás limpiar los baños, o quizás cualquier tipo de privilegio. Cuando se ven perdidos, si tiene malas inclinaciones, si alberga esa animosidad en su conciencia, esa persona se le cae el semblante, como se le cayó a Caín. Y al caérsele el semblante, esa persona empieza con un espíritu de crítica, empieza a albergar en su corazón y en su conciencia de que él es la víctima, cuando realmente él fue culpable de perder las cosas. Y eso se ha visto, muchos casos se ha visto dentro del pueblo de Jehová. Entonces, esta persona, a modo de ejemplo de Caín, empieza a encolerizarse
contra el cuerpo anciano y contra la organización, y finalmente termina matando a la organización de una manera espiritual. Caín mató a su hermano. Los apóstatas están matando espiritualmente a otros hermanos de ellos, porque la Biblia dice en el Proverbio 11:2 que el apóstata arruina a su semejante. Esa es la función de un apóstata. Un apóstata es un mercenario de la fe. Es un mercenario es pagado por otra persona para matar personas. Así son los apóstatas. Son mercenarios a sueldo. ¿Y quién les paga? Satanás, el diablo y los demonios. Entonces, el versículo 9, Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Ahí Caín manifestó otra mala actitud, otro malo sentimiento. Fue una persona cínica. Con Jehová. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Como Caín le respondió a Jehová diciéndole, ¿y qué te importa a ti? ¿Dónde está mi hermano? ¿No te interesa a ti dónde está mi hermano? No me es responsabilidad de dónde está mi hermano. Y los apóstatas de la clase de Caín es la misma. Ellos no se hacen responsables de herir, maltratar, calumniar, difamar de nuestros hermanos con Jehová. Jehová le está diciendo en la palabra de Dios, hay pecado a la puerta. Si haces el bien, no habrá por qué tu corazón se ensalce. ¿Y qué le responden los apóstatas modernos de hoy en día a Jehová? ¿Acaso yo soy guardián de mis hermanos testigos de Jehová? A mí no me interesa mis hermanos testigos de Jehová. Que se hundan. Esa es la función que hace un apóstata a comparación del ejemplo amonestador de Caín. Es muy peligroso, hermano, es muy peligroso tener una actitud como la de Caín. Una actitud muy fea, muy fea. Fíjense que el odio en los apóstatas puede tener varias características y una es que puede detonar hostilidad intensa en las personas. Y eso es lo que hacen ellos. Son hostiles contra el cuerpo gobernante, son hostiles contra el cuerpo anciano, son hostiles con las personas que llevan la delantera y con los hermanos que no tienen privilegios. Esa es una característica de Caín. La clase de Caín son los apóstatas modernos de la clase de Caín. Puede detonar hostilidad intensa, una mala predisposición arraigada, llegando al rencor. Y ese
sentimiento de rencor consume a la persona. ¿Por qué consume a la persona? Porque esta persona se consume en su conciencia, en su corazón, no descansa, no tiene paz mental, porque sus intenciones es hacer maldad en contra de otra persona. Por eso que Caín no podía descansar de las maquinaciones que estaba haciendo, preparando el homicidio a su propio hermano. Y por eso que Jehová lo corrige. Así sucede con los sentimientos consumidores que intentan hacer estos apóstatas, causando daño con el odio. Otra característica que tienen los apóstatas es una fuerte aversión. ¿Qué cosa es aversión? Repugnancia. Los apóstatas no tienen repugnancia. Se dan cuenta porque utilizan el bullying, utilizan, hacen caricaturas en contra del cuerpo gobernante, se ríen, hacen chistes. Eso es aversión, que es un sentimiento de repugnancia hacia los miembros de los testigos de Jehová. Esas son las características que manifiestan estas personas. Esas son las características que manifiestan estas personas. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. De todas maneras, compartan el video, repasen el video. Bueno, principalmente a mis hermanos, porque los detractores o opositores y apóstatas, yo sé que lo que van a reírse de este video, pero bueno, eso a mí no me incumbe. Lo que me interesa es, esto es dedicado a mis hermanos testigos de Jehová. Gracias a las 35 personas que estuvieron aquí. Denle like al video, denle like. Es importante que den like. Y nos veremos pronto. Nos veremos pronto en otra temática. Voy a dar unos saludos rápidos. No voy a leer comentarios. Son demasiados. Naves, Josué Berlin, Rolando Guillermo, Un pueblo para el nombre de Jehová, Lucas Peralta, El juicio se acerca para los malvados, Juan Carlos, Pedro Benítez. Un saludo para Rolando Guillermo. Bueno, casi Genoveo Cruz. Muchas personas que están aquí. Si se me olvida alguien, bueno, discúlpenme, es que no es muy demasiado. LDMTJ. Bueno, un saludo para todos ustedes. Que pasen una feliz noche y nos veremos pronto en otra disertación.